Pasemos al siguiente punto entonces. Y vamos a ver un tema que es clave, que son las alianzas y la unidad. Ahora sí entremos entonces en materia y vamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. El libro de Éxodo, en el capítulo 34. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios en este momento. Éxodo capítulo 34. Y ahí encontramos un caso muy importante. Dice así la palabra de Dios, a partir del versículo 12 hasta el 16. Miren lo que dice este pasaje. Éxodo 34, 12 al 16. Voy a leerlo en mi Biblia. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis las imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dejámoslo hasta ahí por ahora. Veamos entonces el tema de las alianzas. Desde los tiempos antiguos, inclusive desde los tiempos de la ley, encontramos en la palabra de Dios que Él se manifiesta frente al tema de las alianzas. Las alianzas hoy en día, pues naturalmente son algo inevitable dentro de nuestro entorno social, empresarial, etc. Pero en cuanto a lo que concierne la vida de un hijo de Dios dentro del contexto de familia, dentro del contexto de iglesia, la palabra claramente nos indica el que debemos guardarnos de hacer dichas alianzas humanas, las cuales son rechazadas por Dios. Dios las rechaza de plano. Y este mandato de Dios debería ser suficiente para que el hombre lo obedeciera. Sin embargo, como el hombre siempre ha requerido de explicaciones de parte de Dios, Dios se las explica en este pasaje. Y en este pasaje se enuncian 7 razones del por qué Dios se opone a las alianzas. En primer lugar, miren lo que dice aquí el versículo 12. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. En primer lugar, porque son tropiezo en medio del pueblo. Las alianzas son tropiezo. Porque ¿qué quiere decir tropiezo? De que son como aquella cáscara de banano. Son como aquel palo en la rueda de la carroza que no permite avanzar. Porque me detiene. Porque avanzo muy rápidamente y avanzo muy torpemente. Porque son tropiezo en medio del pueblo. Y eso es algo lo cual Dios le advirtió a su pueblo desde los tiempos mosaicos, desde los tiempos de la ley. En segundo lugar, el 34:14, miren lo que dice: porque no estás de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En segundo lugar, porque Dios es celoso. No lo harás. Dios es celoso. Así de sencillo. Él es un padre celoso. Por supuesto que sí. Y cuando yo busco alianzas, ¿eso qué quiere decir? Que estoy rechazando lo que tiene que ver la protección y la provisión de Dios para mi vida. Quiere decir que yo vivo una vida de inseguridad y Dios es celoso. Esto de por sí debería bastarle al hombre, pero no es suficiente. No solamente son tropiezos en medio de mi pueblo, sino que también es porque Dios es celoso y Dios no quiere. Dios quiere que dependa
total y absolutamente de Él. Dios no comparte su gloria ni comparte su paternidad, sino a través de lo que Él establece en la familia, dentro del liderazgo. En el versículo 14 encontramos algo muy importante también, o disculpen, en el versículo 15, la tercera razón. Mira lo que dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Entonces muchos dicen: ah, no, lo que pasa es que yo hago esto es porque yo los voy a convertir a ellos a Cristo, ¿sí o no? Y los voy a convertir a ellos a mis costumbres. Y ellos entonces van a terminar siendo como nosotros. Es que vamos a enseñarles la correcta doctrina, que es lo nuestro, ¿cierto? Eso es lo de aquí. O como la muchachita, por ejemplo, que dice: ay, no, yo voy al Senti, ¿cierto? Pero está saliendo por ahí con un muchachito que no lo es. Pero ella lo hace diciendo: no, es que yo lo voy a convertir a él. Y él comienza a ir al Senti. Claro, pero comienza a ir es por ella. Pero como ella está tan embobada, ¿cierto? Está tonta totalmente. Eso ve estrellas, en la peor de las tormentas ve estrellas, ¿cierto? Eso, mejor dicho, no ve otras cosas. Se le chorrea la baba, ¿cierto? Está ahí. Pero tarde o temprano se va a dar cuenta de que las cosas así no funcionan. Y tristemente, para seguir con este ejemplo sencillo, después pasamos a algo más macro, lo que va a ocurrir es que finalmente ella va a terminar como él. Que finalmente ella la va a terminar sacando a ella de ahí, y va a terminar entonces ella adaptándose y adoptando la vida de él y viviendo como alguien del mundo. ¿Saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los aliados nunca se convertirán a nuestro Dios. Nunca. Si su propósito, no, es que es para convertirlos a ellos, a nosotros. Es para nosotros darles testimonio a ellos, y fruto de eso ellos se conviertan. En tercer lugar, ¿qué es lo que dice? Los aliados nunca fornicarán en pos de sus dioses. Ellos van a seguir fornicando en pos de sus dioses, de sus costumbres, de su vida. Para eso no es. Yo debe ser luz, sal y levadura, ¿cierto? Pero nunca a través de alianzas. En cuarto lugar, el versículo 15 también lo dice. Miren lo que dice la parte final: y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. O sea que en cuarto lugar, si yo con eso lo que esperaba era que ellos cambiaran, no lo voy a lograr. Pero ¿saben lo que sí se va a lograr? Es que ellos me van a invitar a que yo viva como ellos, y lo lograrán. O sea que finalmente ellos me invitarán y terminaré como ellos. Ese es el cuarto punto. No solo que ellos no se convertirán a mi Dios, sino que casi que yo comenzaré a convertirme a ellos. Por eso Dios es celoso. En quinto lugar, lo que dice el 16: harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea que nuestros hijos, con toda certeza, terminarán siendo como ellos. Es posible que usted no, que usted se reserve eso en su cabeza, pero sus hijos sí terminarán siendo como ellos, desafortunadamente. Ese es el quinto punto. En sexto lugar, tenemos que ir a Deuteronomio 7, el versículo 4. Miren lo que dice: porque guiará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. En sexto lugar, porque las alianzas encienden la ira de Dios contra nosotros. La enciende contra usted. Dios apartará su mano de bendición y de provisión de sobre usted y los suyos. Las alianzas encienden la ira de Jehová. Y en séptimo lugar, miren lo que dice el mismo versículo 4 del capítulo 7: y te destruirá pronto. O sea que en séptimo lugar, no dice que los aliados te destruirán, sino que ¿quién te destruirá? Dios mismo lo hará, ¿cierto? Porque Dios es celoso, porque hemos confiado en otro y no hemos confiado en Dios. De manera que aquí vemos algo para anotar aquí
a manera de conclusión y pasar de esta manera a la aplicación teoterápica, vemos nosotros algo. Es que el mundo habla de alianzas, pero Dios habla de unidad. Si se dan cuenta, el mundo habla de alianzas, Dios habla de unidad. Lo que se hace basado en alianzas tarde o temprano termina, y termina de manera catastrófica, termina de manera fatal. Las alianzas, tal como ahí lo resaltamos, son una muestra evidente de inseguridad, de falta de fe y de unidad. O sea que lo contrario de unidad son alianzas. Quien no vive en unidad hace alianzas, y quien hace alianzas es porque no sabe lo que es unidad. Muy claro, son muestra evidente de inseguridad. Cuando yo no vivo por fe, entonces vivo por la lógica y me lleno de inseguridad, y al llenarme de inseguridad, entonces mi piso comienza a ser otro, mi fundamento es otro, y no Jesucristo, y no la eternidad, y no el propósito de Dios en y a través de mi vida. De falta de fe, sin fe es imposible agradar a Dios, claro, dice Hebreos 11:6, y de falta de unidad. Pero miren lo que dice Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Vean lo que dice, lo que nos dice ahí Dios en su palabra. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros no estamos, hijos de Dios, llamados a buscar o a tener aliados, sino a creer y a vivir lo que dice Dios en Deuteronomio 7:6. Que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, un pueblo especial, más que todos los pueblos, porque así lo ha querido Dios, porque así lo ha escogido Dios, no por ser mejor que otros, sino porque así lo ha querido Dios en su soberanía. Finalmente, en cuanto a la aplicación ya teoterápica, ya para esta parte, y seguir continuando, aquí comprendemos algo ya para aplicar y para meditar en ello, y es que el que cree en alianzas no conoce ni comprende el amor de Dios en su vida. No comprende el amor de Dios, no entiende el amor de Dios, porque cuando hay amor no hay temor, pero cuando no hay amor hay temores, hay inseguridades. Al fin y al cabo, el que conoce el amor de Dios permanece en unidad. El que conoce y experimenta el amor de Dios en su vida y a través de ella, entonces permanece en unidad. El amor es lo que nos lleva a la unidad. Luego, el que hace alianzas no ama a Dios ni ama a su prójimo, pues donde hay amor ya no hay temor.